somos un poquito diferentes, ¿no? No somos iguales. Ahora, para calcular la edad y el desarrollo del embrión, ¿habrá estudios en México y por regiones? Solo para meter ruido. ¿Habrá? ¿Qué opinan? ¿Habrá estudios de esos? Estudios serios, ¿no? No me refiero de WhatsApp o de Facebook o Instagram o cosas de esas, ¿no? Estudios que estén publicados al menos en una revista indexada o de pérdida del IMSS o algo así. ¿Habrá? ¿Ustedes qué opinan? En México. Porque sí están de acuerdo que estamos o tenemos rasgos muy diferentes. Somos una cruza de diferentes pues, razas. Mi familia, por ejemplo, está cruzado con los españoles. De ahí viene mi tamaño. Por el lado de mi abuelo paterno. Y si vamos a mi abuela materna, pues es nativa, 100% nativa. Y el tamaño es muy diferente, muy significativo. Entonces, este recuadro viene en un libro. ¿Cuál es? Me parece que es el de Lachman. Pero bien, es un resumen de la representación en el estado, o en el estadio, perdón, embrionario. Ando buscando el cursor que se me pierde. Casa. Vean la caracterización que tiene. Mucho de lo que hemos visto a través de estos meses está aquí. Lógicamente que es un resumen de la representación. Y está en periodo embrionario, que es en términos de semanas, y cómo se va dando la caracterización. O sea, ¿qué aparece? ¿Qué hay? ¿Qué existe? Por ejemplo, el cierre del tubo neural dice que una correcta administración de ácido fólico. Fíjense lo primero que dice. O sea, nada más esto lo que dice aquí. De 1 a 3 semanas, cierre el tubo neural. Una correcta administración del ácido fólico a la embarazada ayuda a prevenir malformaciones en el sistema nervioso. Fíjense, nada más en el primer cuadrante que hay, lo que está mencionando. ¿Qué se hace en los mexicanos o mexicanas? Creo que en la gran mayoría, no todos, no todas, pero en la gran mayoría no se adiciona el ácido fólico en este intervalo de tiempo, de las primeras 3 semanas. De Está, hecho, ajá, siempre lo empiezan a tomar después de que saben que están embarazadas. después de la tercera semana. Es que hay mucha Al inicio de ignorancia. la tercera o cuarta semana. Es una realidad. Es una realidad en la población mexicana. Después, a veces preguntamos, pero ya fuera de clase, fuera de una publicación, y le preguntamos a las mujeres de que se ha tomado el ácido fólico. Sí. Y la pregunta lógica es, ¿y en qué intervalo de tiempo? Siempre, dice, desde que salí embarazada. Así lo dicen. Verbalmente, así lo dicen. Pero de ahí surge otra pregunta. ¿Cuándo inició el embarazo? Y ahí es donde se queda como que, ¿qué? ¿Cómo? No entendí la pregunta. Sí. O sea, ¿cuándo fue que empezó a tomar ácido fólico? No, dice desde que empezó. O sea que, ¿cuándo hace? ¿Qué tanto hace? No, pues hace como 6 meses que lo estoy tomando. 6 meses. O sea que el embarazo duró 6 meses. Porque dijo que desde que empezó el embarazo. O sea, tuvo 6 meses de embarazo. Y nació bien. O sea, fue viable todo. Quizás estuvo en una incubadora, ya la libró. No, sí está bien grandote, está bien desarrollado y todo. ¿Y de 6 meses? La información se cruza. O bien se malinterpreta. Creen que el origen del embarazo es cuando el médico dice, sí, ahí está,
la hormona, ya estás embarazada. Pero tienen 3 o 4 semanas. Más aún, si le preguntan al que es el padre, oye, ¿y desde cuándo toma ácido? Primero, ¿toma ácido fólico? Sí, yo le dije que lo hiciera. ¿Y desde cuándo? Desde que salió embarazada. ¿Y cuándo salió embarazada? Pues no me acuerdo, pero salió embarazada. Bueno, ¿cuánto tiempo duró el embarazo? Ah, como 6 meses. ¿Y eso es lo que dura el embarazo? Sí. O sea, cuando empieza el embarazo al nacimiento son 6 meses, sí. Y contestan con una certeza y resulta que no. Y uno le dice, oye, pero entonces es cuando cuando llevaste a tu mujer, tu esposa, novia, el que sea, al médico. No, pues ahí empezó el embarazo. No, señor, ahí no empezó el embarazo. Ahí empezó el seguimiento del embarazo, pero tiene 3 o 4 semanas de embarazo. Ojo con eso. Entonces, hay una mala interpretación de la información. Hay un problema en este pedacito, de la 1 a la 4. Y eso necesitamos resolverlo. Poco a poco, no está fácil. Y digo no está fácil porque muchas veces se tiene la información como tal, pero la descuidamos. Les dije la semana pasada, creo, de la novia de mi sobrino, que está en Ciencias de la Salud. Y ya tiene un mes de embarazo y ahora sí ya hablaron. Entonces, imagínense, si en Ciencias de la Salud nos pasa eso, ¿qué puede pasar en gente que está en otras carreras académicas o bien que ni siquiera tienen alguna carrera académica? Ese es un problema. Entonces, estamos viendo cierre del tubo neural. Si vemos en la columna, en la vertical, periodo de división del cigoto, implantación y embrión bilaminar. Y por acá abajo, dice generalmente no es susceptible a teratógenos, pero hay una palabrita que está aquí abajo, aborto. ¿Sí? Aquí en los abortos, decíamos los abortos tempranos o espontáneos, donde si no se da un desarrollo adecuado, naturalmente, hay una exclusión. O sea, se elimina. Hay una selección natural, es decir, este cuerpo extraño no está funcionando, no está desarrollándose bien y hay un aborto. Cuando ya se empieza a formar a partir del sistema nervioso central y el corazón, que más o menos es a los 22 días, cuando aparece a palpitar el corazoncito. Sí, alguien subió la mano por ahí. Yo. A ver. Que si cuando hay un aborto espontáneo, un factor importante es, por ejemplo, que si la mamá está en demasiado estrés, sí puede favorecer a que haya un aborto. Sí, sí. Hay personas que del puro estrés y coraje. Ahora, el estrés, haciendo un paréntesis ahí, a mí me costó mucho trabajo entender la palabra estrés. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a escuchar esa palabra, que no es en español el origen, decía estrés, estoy estresado. Decía, bueno, ¿qué es estrés? Estaba finalizando la licenciatura, estamos hablando de ya hace rato. Decía, ¿qué es estrés? Pero hablábamos de los estrés de los animales y luego de las personas, separando entre diferentes tipos de animales a los humanos. Y después me di cuenta que yo no era el único que no entendía la palabra estrés. Después digo, bueno, ¿qué es estrés? Porque algunas personas que tienen esa capacidad de entender decían, es que estoy estresado. ¿Por qué? Es que no estudié bien. Pero eso no se resuelve diciendo que estás estresado, ponte a estudiar. Es que estoy estresado. ¿Pero por qué? Porque es que no hice la tarea. ¿Estresado? Oh, no busques pretexto, ponte a hacer y haz la tarea. Es que estoy estresado, no tengo dinero. ¿Estresado? ¿Tengo dinero? Pues ponte a trabajar, no uses esa palabra como pretexto. Y al final de cuentas, actualmente se le da un término.
Entonces son factores de diferentes índoles que influyen sobre el comportamiento del ser humano. Entonces, ahora el estrés es como cuando dicen, hay una contaminación medioambiental. Contaminación medioambiental, ¿cuál de todos? Pues es un espectro tremendo de contaminación ambiental, más actualmente. ¿Qué es el estrés? Pues un montón de alteraciones que van a llegar hasta o producir al organismo. Entonces, si hacen demasiados corajes, sobre todo la persona que está embarazada y a la par no está debidamente nutrido, y no hablo nada más del ácido fólico, ¿no? Aquí donde dice vitaminas, está una serie de ellos, de vitaminas, minerales y oligoelementos que deben de componer o deben de tener el organismo, la futura mamá, para reforzar todo este desarrollo. Entonces, cuando hay un coraje muy fuerte, hay problemas. Hay problemas en cuanto al aborto. Que luego dicen, no fue coraje. ¿Qué fue? Es el estrés. Es el estrés. Para mí, la palabra estrés es una de las mejores palabras para encerrar un pretexto de algo. Así, es un comentario muy personal, ¿no? Porque todo lo queremos justificar a través del estrés. Y con eso ya lo resolvemos. Y yo pienso que no es así. Entonces, para esto coincidimos muchos, pero la gran mayoría no. ¿Por qué? Porque la palabra estrés es una muy bonita palabra para justificar las cosas que nos llegan a alterar. En vez de decir, tengo que hacer la vida de tal manera que nada me altere. Y no estresarme. Entonces, ahí hay un factor tremendo. No voy a dar detalles, pero hay una persona embarazada, no reciente, ya hace 4 o 5 años, que se puso muy mal y con principios de aborto, con la posibilidad de abortar. Nos llamó la atención porque buscando el antecedente, ¿qué era? Pues no se encontraba. Y esta persona resultó conocida, a título personal, y fui a verla, a ver qué tenía. Y ya platicando con ella, platicando, estamos ahí y no quería decir, claro que había otras personas ahí a un lado, en cama, en el hospital, y ya al rato, pues como que ya se fue tranquilizando, calmando, y esto era el auge del Facebook. Pues ahí aparecieron unas fotos que ella subió, luego el Facebook se las reactivó un año después, pero un poquito comprometedoras a su situación emocional y de relación. Entonces estaba demasiado estresada por las fotos que subió. Entonces, entre el coraje de por qué se habían activado esas fotos y comprometía de manera muy negativa a su relación en Facebook. Y tenía dos cosas, la preocupación de y el coraje de. Y pues la preocupación pues es parte de la vida, ¿no? Tú lo hiciste y pues tú subiste esas fotos, al final de cuentas, no fue nadie más. Y en cuanto a Facebook, pues es una red social, no tiene privacidad y puede decirlo sí, en términos legales, pero no es cierto que tiene privacidad. Entonces, pues, ¿cuál es? Pero dos situaciones de estrés al mismo tiempo. Estuvo a punto de abortar. Ya después de que se calmó, se tranquilizó, hubo una terapia psicológica, no ocupó ni siquiera un paracetamol, vaya. No lo ocupó, nada. Prácticamente la tuvieron ahí, pero para tranquilizarla emocionalmente. Prácticamente por eso fue. Lógicamente que ahora el niño está grande y ya le decimos el estrés. De cariño, ¿no? De cariño le decimos el estrés. El niño ya ha preguntado, y luego le va a platicar
qué le decimos el estrés? No se llama estrés, ¿no? Nosotros así le decimos, el estrés. Está chiquito, simpático el niño y por eso le decimos así. No es de burling ni bullying, ¿no? Es de cariño, que es diferente. Esa es otra palabra. Entonces, regresando al cuadro, tenemos el periodo embrionario en semanas. Y llega hasta la 8, al estadio 23. Pero hay una serie de colores aquí que lo distinguen. Y donde dice periodo altamente sensible y periodo menos sensible, en función de la coloración, que es lo que se va, y las anomalías mayores. Las anomalías mayores están en rosita y está el intervalo, pues bueno, está todo, pero una parte es el aborto y otro es entre la segunda y tercera semana a la octava. ¿Cómo es que se da? Y tiene las coloraciones rositas. ¿Cómo es que se van dando cada uno de ellos? Y hay una parte, el sistema nervioso central, el corazón, no sé si lo alcanzan a apreciar, porque está medio borrosito las palabras, las letras. Luego los miembros superiores, extremidades inferiores, entonces da una denotación. Pero esta parte, vitaminas, minerales y oligoelementos o elementos traza. Estos oligoelementos a veces lo pueden encontrar como elementos traza. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. O sea, son elementos que los encontramos en bajas concentraciones o debemos tenerlos en bajas concentraciones, pero son esenciales. Entonces tenemos hierro, cobre, zinc y magnesio. Aquí el que pueden asociar, imagino que es rápidamente el hierro. Pues en la hemoglobina, ¿no? Esa pigmentación, ese color que tenemos característico de la sangre, pues aquí está, el hierro. Entonces tenemos los minerales, calcio, magnesio, fósforo, los tres. No son todos, ¿no? Son los más representativos. Calcio, magnesio, fósforo, pero en las vitaminas vean todas las características diferentes que hay en cuanto a D, C, B1. Y por aquí está el B9, el ácido fólico, que son las vitaminas B9, es lo mismo. O sea, cuando ustedes están hablando de vitaminas B9 y ácido fólico, es lo mismo. Entonces vamos a ver que tenemos una batería de requerimientos nutricionales para estructurar todo este embrión. Ahora, ¿de dónde sale todo esto? ¿De dónde creen que sale? A ver, no es comercial, pero sale de las Maruchan, salen de las Coca-Colas, salen de los Doritos, salen de De una qué? dieta Otro equilibrada. tipo de... ¿Mande? De una dieta ¿Cómo? equilibrada. Una dieta equilibrada. Y la dieta equilibrada interviene de todo tipo de origen natural. Si estamos hablando de carnes rojas, carnes blancas decimos, no es blanco, pero bueno, es la denotación, para mariscos, pescados, moluscos, de origen natural, no procesados. Porque es que como muchísima carne roja. Bueno, y en chorizo y chilorio, pero la como. Oh, bueno, muchos condimentos. O bien, está hablando de, por ejemplo, las frutas y las verduras, legumbres, leguminosas, tubérculos, cosas que a las personas jóvenes casi no les gusta consumir, por cierto. Ya alguno debe estar pensando en eso. O los huevos, gente que no le gusta, pero bueno, tenemos. Ahora, pueden decir, ¿la Coca-Cola tiene mucho fósforo? No, tiene ácido fosfórico, que no es lo mismo que fósforo. Y digo esto porque una vez me hicieron esa denotación. No, dice, pues la Coca-Cola tiene mucho fósforo. No, señores, es ácido fosfórico. Por eso es ácido. La Coca-Cola tiene un pH muy bajo. Es totalmente ácido y es precisamente el ácido fosfórico. Tiene una sensación dulce porque tiene una alta concentración de azúcares, que es para generar esa adicción y que les funciona, por cierto. Entonces, ojo, cuando estamos hablando de un ácido, de un radical, de una base o de un elemento, son cosas distintas, ¿no? Y por ahí acuérdense de química o bioquímica. Química orgánica y química inorgánica. Entonces,
a veces estamos consumiendo o están consumiendo, por ejemplo, esto, ácido fólico, vitamina B9, de manera natural. Cuando es de manera natural, perfecto, ni cuenta se dan, pero están en los diferentes alimentos, por ejemplo, de cáscaras verdes, gruesas, que están consumiendo todos y cada uno de estos. Es muy común, por ejemplo, comerse una manzana y lo que hacen es pelar la manzana. Ah, es que no me gusta la cascarilla. Oye, pero pues ahí están la mayoría de los nutrientes y requerimientos. Están precisamente ahí en esa cascarilla. Entonces, ¿cómo es que la eliminas? Cosas así, ¿no? Entonces, ojo con eso, jóvenes. Aquí está el resumen, está muy bonito en el sentido de cómo va la secuencia. Y creo que con lo que hemos visto anterior, esto se puede entender un poquito más fácil, ¿no? Si estamos hablando de la edad embrionaria, veíamos por ahí en algunos momentos, por ejemplo, cuando eran los omites, pero también vimos un poquito antes, un poquito después, de que consideraba los días, las partes del desarrollo, pero aquí en esto de la edad hay algo que tenemos que considerar siempre, cómo lo medimos, cómo es que se mide. Entonces, la longitud máxima, donde va hacia un embrión, vean cómo está la parte caudal y la parte craneal, o sea, es de manera longitudinal. Ok, aquí está sencillo, podemos verlo muy bien, pero si estamos hablando ya del encorvamiento del embrión, entonces estamos considerando algo en particular, occipucio-coxis o LOC, donde esto es la medida que debemos de considerar. Esto es lo que deberíamos haber hecho en las prácticas de laboratorio de embriología. Tomar los fetos y medirlos de esta manera. Ponerle una regla o bien sobre la mesa en una cinta, medirlos de esta parte a esta atrás. O sea, ese es el extremo, los extremos distales que debemos de medir de manera correcta. Ahora, en la posición en la que se encuentran, no es de agarrarlos y estirarlos. Por ahí decían en bueno, uno fueron muchos camarones, decían, bueno, ¿qué tan grandes son los camarones? Pues depende de cómo los midas, ¿no? Porque si los estiras, pues están grandes, pero si los sueltas, como que se enroscan, y más si están cocidos, se enroscan y son más chicos, ¿no? Entonces, en este sentido, es viendo las líneas punteadas en la posición natural de cómo se debe de medir en la edad embrionaria. Igual, vean, estaba hablando de 5 milímetros aproximadamente. Vean la posición coxis a el extremo distal. Esto es cómo se mide. Si estamos hablando desde el último estadio, 23, la octava semana, hasta ahí la forma que se mide. Entonces, si estamos hablando del estadio 23, quiere decir que en el estado fetal se mide de otra manera. ¿Qué creen ustedes? Si estamos como un ejemplo, el estadio 11, la cuarta semana, vean la forma y vean, ilustra bien cómo es que se está. O bien, si estamos hablando de la cuarta semana, cómo es que se está midiendo. Entonces, hay una forma, no sé si lo alcanza a ver, aquí está una marca, acá está otra, y el traductor lo puede medir y traspolar hacia la pantalla. Igual, si estamos hablando del estadio 14, vean cómo es que se puede medir de un extremo a otro y plasmarlo sobre la imagen. Y se imprime incluso la imagen, se graba o se imprime, ya sea video o sea fotografía. Pero si estamos si entramos o vamos a entrar un poquito más adelante al estadio fetal, ¿se medirá igual? ¿Como alguna opinión? ¿O se tiene que considerar otras cosas? ¿Qué opinan? No se siguen midiendo igual. ¿Igual? ¿Y se debe considerar algunas otras cosas más? Pues yo creo que sí ya se están formando que haya otra formación.
se están formando, se está terminando de estructurar y está creciendo, ¿no? Entonces, en ese crecimiento debe haber una proporción. Entonces, por ejemplo, hay que ver la esfera craneal, por ejemplo, que el desarrollo craneal sea proporcional a su tamaño total y a su tiempo de desarrollo. Lógicamente que eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, sí se considera esto más el crecimiento de las diferentes partes generales del organismo. Ahora bien, si tenemos por ahí ubicando una desproporción de manera visual, o sea, está el ultrasonido y decimos, a ver, esto no es muy proporcional a, entonces hay que darle seguimiento. O bien, cuando es uno solo, no es tanto problema, pero cuando son dos o tres, entonces casi siempre hay una competencia, ¿no? Por los nutrientes, o hay una debilidad de alguno de ellos, entonces hay que darle seguimiento, hay que tomar otras variables, ¿no? Sumarle otras variables de medición o de la parte estructural para darle seguimiento. Pero bueno, ese es un temita más adelante. Ahora, voy a ver si se puede ver esto.
Está bonito, ¿no? Es un resumen desde el espermatozoide hasta lo que es el embrión, como tal, para estructurarse, irse estructurando y llegar o iniciar la organogénesis para hacer viable en la vida. Entonces, de esto, aquí hay una serie de ecuaciones, no nos vamos a meter mucho en ella, pero a lo que quería referir a esto. Tareas. Ese va a ser para mañana. No me la van a entregar. No me la van a entregar. Lo vamos a discutir en la clase, a la hora de la clase. Mañana es a las 10. No, perdón. A las 12. Las 12. Para discutir mañana sobre trastornos embrionarios. Embrionarios, ¿no? No estamos hablando de más allá del embrión. No estamos hablando de los fetos. Estamos hablando de los trastornos embrionarios. ¿Qué pueden suceder? ¿Cómo se puede dar? O sea, tener una discusión o una charla sobre qué es lo que sucede, qué se puede dar. Eso del monito que ven ahí, de los embarazos múltiples, es una clase, al final de cuentas, total. Se refiere a, por ejemplo, si tiene 2 individuos, tiene 2 bolsas coriónicas y tiene 2 placentas, por ejemplo. Entonces, son las combinaciones que pueden dar y un montón de ellas. Entonces, vamos a verlas cómo se va en desarrollo. Cuándo se dan los gemelos, en qué parte se pueden dar los diferentes tipos de gemelos, porque no es nada más en un solo lugar o una sola división para dar origen a los gemelos. O los cuates, cómo los diferenciamos, ¿no? Entonces, a esto se refiere la ecuación. Pero sí, a lo que vamos a platicar mañana es sobre, o que ustedes me platiquen, o entre todos, los trastornos embrionarios. Hago énfasis, jóvenes. No estamos hablando de los fetos. Embrionarios. ¿Y hasta dónde llega un embrión? ¿Hasta qué estadio o hasta qué tamaño o qué días? De los 3 meses para atrás. Los 3 meses hacia atrás, más o menos. ¿Y cuántos días son esos? 90. Sí, más o menos. ¿Dónde lo dejé por ahí? Ya no sé dónde está. Está muy atrás. ¿Cuánto dice ahí? 2 meses. 2 meses. Más o menos 60 días hacia atrás, estadio 23, es cuando estamos considerando. Dije más o menos, ¿no? Porque acuérdense que esto no es preciso. Depende de la genética y la parte del desarrollo que se esté dando. No es exacto, ¿no? Estamos hablando más o menos. Incluso el mismo estadio dice de 56 a 60 días. O sea, hay un intervalo ahí. Entonces, podemos tener una variabilidad significativa en este sentido y decía por ahí en algún momento, dependiendo de la raza que estemos describiendo o el área geográfica y cruzado también con la misma raza. Entonces tenemos caracterizaciones diferentes. Esto es un aproximado de cómo sí se va dando este desarrollo, este crecimiento, llega la organogénesis y de aquí en adelante son los fetos. Entonces, nos vemos el día de mañana. Tengo un pendientito ahí con un gran amigo que es paciente, un problema lumbar. Tiene que traer una revisión después de haber pasado por el quirófano. Entonces tengo que atenderlo por llamadas, ¿no? No voy a ir a verlo. Entonces nos vemos el día de mañana con